una de las preguntas metafísicas más antiguas es sobre si existe Dios o no, es decir, sobre la existencia de Dios. Esto es Apuntes de Filosofía, y en esta oportunidad o en este video quiero explicar un argumento sobre la existencia de Dios y también su contraargumento. Este argumento es conocido como el argumento ontológico para demostrar la existencia de Dios, que es un argumento muy importante dentro de los estudios filosóficos. Bien, comencemos. Bueno, he hecho un resumen y quiero presentarles básicamente este argumento, que es muy interesante, ¿no? Como les había comentado, la pregunta metafísica más antigua y que todavía hasta el día de hoy todavía no es posible responderla, es sobre la existencia de Dios. Pero no es cualquier Dios, ¿no? Hay que delimitar siempre, ¿no? A quién nos referimos en filosofía. Y el Dios al cual vamos a hacer referencia es al Dios omnipotente, omnisciente y el que es de alguna manera completamente bueno. La omnipresencia tiene que ver que está en todos lados, ¿no? Está en todas partes. El omnisciente es aquella característica que dice que puedes saberlo todo. Y bueno, aquí es omnipotente, ¿sí, no? Omnipotente. O sea, es un Dios omnipotente, omnisciente y completamente bueno. Esas son las características del Dios al cual nos vamos a referir. Omnipotente, que lo puede todo, es superpoderoso. Omnisciente, que se supone que lo ve todo, está en todas partes, incluso dentro de nosotros. Y el Dios completamente bueno. Bien. Pero en sí la pregunta sería, ¿no? ¿Existe un Dios omnipresente, o sea, omnipotente, omnisciente, que lo conoce todo lo real y lo posible? Súper bueno, esa es la pregunta. Bien, hay tres argumentos y un argumento en contra de la existencia de Dios. Los tres argumentos principales, ¿no? Supongo que hay más, pero yo me voy a referir a los tres más populares que hay dentro de la historia de la filosofía. Son el argumento ontológico, el argumento cosmológico y el argumento teleológico. Bien, y en este video, como les había mencionado, me voy a enfocar en el argumento ontológico. Sin embargo, vamos a ver a grandes rasgos un poco de estos argumentos, ¿no? Bien, primero el ontológico. Siempre este argumento va a recurrir a la razón, es decir, va a tratar de explicar la existencia de Dios o mostrar la existencia de Dios solamente a partir o apelando a la razón humana, a nuestro conocimiento, a nuestra capacidad de lo que nosotros podemos conocer. Parte de premisas cognoscibles a priori, es decir, no parte de la experiencia, sino parte previa a la experiencia, ¿no? Como por ejemplo en Kant se hablaba, ¿no? Que las condiciones de posibilidad de todo lo que nosotros podemos conocer, decía él en su crítica de la razón pura, son dos, ¿no? El espacio y el tiempo. O sea, sin esas, digamos, ese conocimiento previo que nosotros ya tenemos o que preexisten dentro de nosotros y que no es necesario experimentarlo, nosotros podemos de alguna manera conocer nuestra realidad de forma empírica. Así como el espacio y el tiempo, que son, digamos, conceptos a priori, es decir, que existen o preexisten en nosotros, sin nosotros haberlo antes buscado en la realidad. Así también las premisas del argumento ontológico son a priori, es decir, no necesitan recurrir a la experiencia. Se supone que preexiste el concepto de Dios dentro de nosotros. Bien, dice, ¿no? Basta con aprender el concepto o idea de Dios, ¿no? Junto con todo lo que el concepto implica para demostrar su existencia, ¿no? Como lo que les decía, ¿no? Basta con conocer este concepto junto con todo lo que ello implica, ¿no? Las características, omnipotente, omnisciente y súper o extremadamente bueno. Basta con saber eso para demostrar que existe. En eso se basa el argumento ontológico. Hay otros dos argumentos más a favor de la existencia de Dios y bueno, en este video no vamos a abordar eso porque es demasiado largo. Básicamente el argumento cosmológico se basa también en premisas a priori,
o sea, no está basado en premisas a priori, pero sí en contingentes o empíricas, ¿no? Aquí me he equivocado al decir, sí, no es a priori, no, o sea, no son conceptos que preexisten en nosotros, sino que se basan en la contingencia o, digamos, o en la experiencia. ¿Y qué es la contingencia? La contingencia es la posibilidad de de un ser o de algo, de la naturaleza, es la posibilidad de que haya existido o no. Es decir, es la no necesariedad de ese ser, de esa cosa. En este caso, se dice que el universo que nos rodea existe, ¿no? O sea, ese es un argumento que creo que nadie va a poner en tela de juicio. Luego, puesto que el universo existe, es contingente, es decir, es accidental. Pudo haber existido como que no. O sea, ahora, como el universo es contingente, es decir, es de alguna manera casual, pudo haber existido o no, es accidental, ¿no? Se dio por medio de un accidente. eh, Debe de existir un ser de alguna manera que no sea contingente, es decir, que sea necesario, que lo creó. Bueno, ese ser necesario y que no es contingente, es decir, que existe sí o sí, no es que no, es un ser que no tiene la posibilidad de no existir, sino que existe sí o sí, es Dios. Eso es a grandes rasgos, hay más características de este concepto, pero a grandes rasgos aquí está resumido. El segundo argumento a favor de la existencia de Dios es el teleológico, basado también en premisas contingentes o empíricas, ¿no? Tres argumentos aquí. El universo contiene entidades maravillosamente complejas, ¿no? Tenemos el cerebro humano, tenemos las nubes, los pájaros, las abejas, aquí he puesto como ejemplo, ¿no? Un cometa, una estrella solar, un relámpago, una hormiga, o sea, todos los elementos que componen el universo son maravillosos, ¿no? Los peces en las profundidades del mar y los miles de animales vivos que existen en las profundidades, eh, todo lo que está en la naturaleza, que podemos tocar, ver, sentir, estas son entidades maravillosas. Ahora, el segundo argumento de este argumento teleológico sería sumamente improbable que entidades tan maravillosas apareciesen por casualidad o por simple azar, ¿no? Porque de alguna manera todo está en equilibrio. No sé si alguna vez han leído o han escuchado en biología, ¿no? Ese término de ecosistema, ¿no? Que debe estar en equilibrio. Basta que un animal o un ser vivo o una planta, ¿no? Desaparezca de un ecosistema para que este equilibrio se rompa. Por ejemplo, ¿no? Se dice que un animal que probablemente algunas personas piensen que no sirve, que no es necesario, es la serpiente, ¿no? La serpiente es mala, trae de alguna manera mala suerte o qué sé yo, ¿no? Es un animal rechazado, ¿no? No solamente históricamente, ¿no? A través de la Biblia y todo eso, sino que causa mala impresión, ¿no? En las personas, ¿no? Les tienen miedo y todo eso, ¿no? Pero las serpientes cumplen un papel fundamental para comerse a los roedores dentro de, digamos, un campo, dentro de un ecosistema donde solamente vivan los animales, ¿no? En un bosque, por ejemplo. Entonces, la serpiente cumple un rol fundamental, que es que haya un equilibrio, ¿no? Para que de alguna manera no existan demasiados roedores, ratas, hámsters, no sé, diversos animales, ¿no? Que hay, ¿no? En la naturaleza, ¿no? Y no haya una sobrepoblación de estos. Ese es el rol de una serpiente y de otros animales también. Eso es lo que dice este argumento teleológico, ¿no? Sería sumamente improbable que entidades tan maravillosas, no solamente la serpiente, puede ser otro animal también, las personas incluso, o plantas, ¿no? Apareciesen por casualidad o por simple azar. O sea, todo tiene una razón de ser, todo tiene un juicio, ¿no? No sé si recuerdan, hay una película, yo se les recomiendo, se llama Días de Santiago, donde hay una escena donde menciona, ¿no? El protagonista que está esperando a su esposa dentro de su casa, solo, y se explica dentro de sí, ¿no? O sea, quiere tratar de explicarle algo mientras ella llega y él está en su casa hablando solo. Y él menciona, ¿no? Em, a partir de ahora, ensaya, ¿no? Como si él estuviese hablando a su esposa, todavía no llegaba, él estaba solo en su casa, y le dicen, ¿no? O dice, ¿no? Así en alta voz, ¿no? O sea,
solo, está hablando solo. Dice, ¿no? A partir de ahora, señora, vamos a levantarnos todos los días a las 7, tomamos desayuno a las 8, vamos a trabajar hasta las 3 de la tarde, luego comemos, luego, digamos, seguimos trabajando y cenamos a las 8 máximo, nos dormimos, así de lunes a viernes, o sea, como que preparaba un itinerario, ¿no? Incluso había hecho su rol, ¿no? Su horario, todo. Y ahí dice algo interesante, ¿no? Porque dice, todo tiene su razón de ser, sin orden nada existe, ¿no? Todo tiene su razón de ser, todo tiene su orden, ¿no? Sin orden nada existe, ¿no? Y eso es justamente lo que estaba hablándoles aquí, ¿no? O sea, el argumento 2 es improbable que entidades tan maravillosas apareciesen por casualidad o por simple azar, ¿no? O sea, para este argumento no existe el azar, todo tiene su razón de ser, sin orden nada existe, ¿no? Porque todo tiene un orden, todo tiene una razón de ser. Y si todo tiene un orden y todo tiene una razón de ser, el azar no entraría en cabalidad aquí, ¿no? En este argumento teleológico, ¿no? Porque supuestamente todo tiene un orden y todo ser humano o ser vivo, o incluso no vivo, tiene su función dentro de la naturaleza, dentro del universo. Luego, por lo tanto, si todo tiene una razón, no, nada es por casualidad y ni por simple azar, todo es fruto de un designio, ¿no? Y ese designio, ¿quién sería? Dios, ¿no? Ese es el argumento teleológico, ¿no? El que busca un fin. Este argumento obviamente no es deductivo, sino se basa en la razón, ya que decir que existe un ser creador divino de todas las cosas maravillosas de nuestro universo es la mejor explicación de la existencia de tales cosas maravillosas, ¿no? Bien, estos son los tres argumentos a favor, a grandes rasgos, obviamente, lo repito, y el argumento en contra de la existencia de Dios es esto, ¿no? El argumento sobre el mal, ¿no? ¿Quién no ha escuchado este argumento, no? Si Dios existe, dicen los ateos, ¿por qué si Dios es tan bueno, ¿no? Omnipresente, omnisciente, está en todos lados, está en todas partes, lo puede todo y es sumamente amoroso, ¿por qué permite el mal en el mundo? Eso es lo que se preguntan los ateos, ¿no? Yo también a veces me lo he preguntado, creo que cualquier persona que busca tratar de entender este concepto de Dios, alguna vez se lo ha preguntado, ¿no? ¿Por qué permite las guerras? ¿Por qué permite las matanzas? ¿Por qué permite todas estas cosas malas que pasan en el mundo? Y este es un argumento, obviamente, en contra de la existencia de Dios, ¿no? Porque si Dios es bueno, ¿por qué no debería de permitir eso, ¿no? Porque sería irracional creer en un Dios amoroso, dado que existe el mal en el mundo, ¿no? Si existe un Dios amoroso, no debería de permitir supuestamente el mal en el mundo. Y si lo permite es porque no existe, no está ahí. Este es el argumento contra el mal de la existencia de Dios. Bien, ya que hablamos de los tres primeros argumentos a favor y el uno en contra, vamos con el argumento teleológico, que es el importante y que quiero empezar a hablar aquí. Bien, ya, este argumento fue postulado por San Anselmo, aquí lo pueden ver eh, en su proslogio, ¿no? Este es un filósofo, de hecho es un santo, ¿no? Del siglo XI-XII después de Cristo, y bueno, ya es previo, ¿no? A la época medieval, digamos. Bien, el argumento es este que sigue, ¿no? Son 7 pasos y vamos a explicarlos. Porque es interesante, de hecho, ¿no? Antes lo había explicado a grandes rasgos, pero vamos punto por punto. Bien, el argumento señala, Dios es aquello de lo cual nada mayor puede pensarse o concebirse, ¿no? O sea, una persona dice, ¿no? Yo voy a pensar, el concepto de Dios es algo tan grande, tan inmenso, que no puede haber algo mayor de lo que yo estoy pensando, ¿no? Es decir, no puede haber algo mayor a Dios, ¿no? A un pensamiento más grande que el de Él, ¿no? Esa es la primera premisa, ¿no? Dios es aquello de lo cual nada mayor puede pensarse o concebirse, ¿no? No hay nada mayor que Él, ¿no? No puede haber algo más grande, ¿no? En cantidad, ¿no? Luego dice, ¿no? Hay dos posibilidades, ¿no? Si acepto la primera premisa, ¿no? O Dios existe, ¿no? O bien solamente en nuestro entendimiento, es decir, en nuestro cerebro, nuestra cabeza, o existe tanto en nuestra cabeza como en la realidad, ¿no? Eh, Aquí acepta dos posibilidades, ¿no? Obviamente, a partir de la primera, ¿no? Si Dios es aquello de lo cual nada mayor puede pensarse, es decir, aquello inmenso, o sea, mayor que Él, no hay otra cosa mayor que Él, va a haber dos posibilidades. La primera es, o bien existe solamente dentro de nuestro cerebro,
o también existe en nuestro cerebro y también en la realidad, ¿no? A ver, ¿dónde existe? ¿En nuestro cerebro solamente o en nuestro cerebro y en la realidad, ¿no? Bien, la tercera premisa es la siguiente, ¿no? Si Dios existe solamente en nuestro entendimiento, vamos a la primera posibilidad, habría la posibilidad de concebir un ser mayor con las mismas características de Dios y que por lo tanto existiera en nuestro entendimiento como en la realidad. O sea, la primera posibilidad que había mencionado de que solamente existe en nuestro entendimiento está mal. ¿Por qué? Porque eso no o sea, ¿qué dice que Dios es aquello que es mayor, ¿no? Es inmenso, y si es grande, es inmenso, no solamente podría estar, no cabría la posibilidad de que solamente esté en nuestro cerebro, sino que también debería de estar en el cerebro y en la realidad, ¿no? ¿Cuál es más grande? ¿Algo que está solamente en nuestro cerebro o aquello que está en nuestro cerebro y en la realidad, ¿no? Obviamente lo segundo, ¿no? Lo más grande, lo más inmenso, como dice el postulado 1, es aquello mayor de lo cual nada mayor puede pensarse, ¿no? Es aquello de lo cual nada mayor puede pensarse. Eh, Señala que es algo inmenso, ¿no? Y si es algo mayor, algo inmenso, algo inconmensurable, no debería de existir solamente en nuestro cerebro, ¿no? Sino algo mayor sería que esté en nuestro cerebro y en la realidad. Vamos a la premisa 4. Bueno, pero Dios es aquello de lo cual nada mayor puede pensarse, ¿no? O concebirse como el postulado 1. Bien, por lo tanto, Dios no puede existir solamente en nuestro entendimiento, ¿no? Como le había mencionado. Por eso Dios existe tanto en nuestro pensamiento, en nuestro entendimiento, dentro de nuestra cabeza, como en la realidad, ¿no? Porque es inmenso, ¿no? ¿Qué es más grande? ¿Algo que está en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, o algo que está en nuestro cerebro y en la realidad? Obviamente, algo que está en nuestro cerebro y en la realidad. Por eso, si esto es así, entonces en conclusión, Dios existe en la realidad, ¿no? Ahí termina el argumento de San Anselmo. Bien, ahora vamos un poco, bueno, con las explicaciones o objeciones. Bueno, antes de eso, un poco de cada uno, ¿no? Analizar cada uno. El primer argumento busca ser una verdad puramente definicional, ¿no? Es decir, de definiciones, ¿no? ¿Qué es Dios? Dios es aquello de lo cual nada mayor puede pensarse o concebirse, ¿no? Algo mayor que Dios no hay. Esa es una definición de Dios, es un argumento o una verdad definicional. Y por lo tanto nadie puede negar, ¿no? O sea, es decir, es similar a decir, ¿no? Dios es aquello de lo cual nada mayor que Él puede pensarse. O sea, esa es una verdad de definición. Ahora, otro argumento de definición puede ser un triángulo. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo es una figura de 3 lados y 3 ángulos, ¿no? Creo que eso es indudable, ¿no? Nadie puede negar eso, ¿no? Es una verdad. Como las verdades en matemática, ¿no? Los axiomas y todo eso, ¿no? Los argumentos también en filosofía analítica, ¿no? Alguna vez has escuchado, ¿no? ¿Qué es una soltera? Es una mujer que no está casada, ¿no? O ¿qué es un calvo? Una persona que no tiene pelo, ¿no? No tiene cabello. Esos son argumentos analíticos, ¿no? Eh, Dios, así como eso, como una figura, un triángulo es una figura de 3 lados o 3 ángulos, o así como una soltera significa que es una mujer que no está casada, Dios es aquello de lo cual nada mayor que Él puede ser concebido o pensado, ¿no? Es una verdad de definición, ¿no? Ya, veamos. La premisa 2 es un truismo, dice, ¿no? Eso, o sea, el de decir que hay dos posibilidades, que existe en nuestro cerebro o puede existir tanto en nuestro cerebro como en la realidad. Eso es un truismo. ¿Qué es un truismo? Un truismo o perogrullada es una declaración tan obvia o evidente que apenas es digna de mención, ¿no? Es algo obvio, ¿no? O sea, es obvio que si es algo grande, o sea, que puede ser pensado, o bien puede estar en nuestro cerebro, o también puede estar en nuestro cerebro como en la realidad. Eso es algo obvio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algo que solamente está en nuestro cerebro, ¿qué es? Un caballo, por ejemplo, ¿no? Pensamos un caballo, tiene 4 patas, una cola, ¿no? Es largo, ¿no? Camina 4 patas, tiene pelo, ¿no? Pelaje. Eh, Bien, rebuzna, ¿no? El caballo. Ya, pero también un caballo, podemos solamente pensarlo, pero también ver en la realidad un caballo, ¿no? O sea,
Eso es creo que indudable. Como también hay cosas, ¿no? Que solamente pueden ser pensadas, como es el caso de un unicornio. Aquí, por ejemplo, doy el ejemplo, ¿no? Así como los unicornios solo existen en el entendimiento, los caballos existen tanto en nuestro entendimiento, es decir, dentro de nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, como en la realidad. Para cualquier cosa que ha sido pensado, o bien solo existen en el pensamiento, o bien existen en el pensamiento, o en la realidad, ¿no? Bien, la premisa 3 que habíamos mencionado, si Dios existe solo en nuestro entendimiento, habría la posibilidad de concebir un ser mayor con las mismas características de Dios y que por lo tanto existiera en nuestro entendimiento como en la realidad, ¿no? Eh, ya, este es el argumento donde descarta, ¿no? El hecho de que solamente exista en nuestro entendimiento, ¿no? Porque habría la posibilidad de que un ser con las mismas características, ¿no? Omnisciente, omnipotente y extremadamente bueno, también existiera en la realidad, ¿no? Habría la posibilidad, ¿no? Esta premisa 3 tiene la siguiente lógica, ¿no? Supongamos que existen dos seres que tienen las mismas características, ¿no? Y que uno existe solamente en el entendimiento y el otro en el entendimiento y en la realidad, como es el caso del unicornio, ¿no? Supongamos que pensamos en un unicornio que vive solamente en nuestro cerebro, pero otro que también tiene las características, ¿no? Tiene cuatro patas, una cola, todo eso, rebuzna también, y vive en nuestro cerebro, un caballo, pero también en la realidad, ¿no? Por lo tanto, el que vive en el entendimiento y en la realidad sería mayor que el que solo vive en el entendimiento, ¿no? O sea, el caballo es más grande, ¿no? O sea, podemos tocarlo, podemos sentirlo, podemos también pensarlo. En cambio, el unicornio no, el unicornio solamente podemos pensarlo, ¿no? Es cierto que podemos hacer de alguna manera una especie de imitación, ¿no? ¿No? Un disfraz, pero no es lo mismo, no es un unicornio, no está en la realidad, ¿no? No tiene un cuerno y todo eso, ¿no? O sea, eso es imposible que exista naturalmente. Entonces, por lo tanto, el que vive en el entendimiento, eh, pensando un caballo, ¿no? Un caballo que vive en nuestro entendimiento y en la realidad sería mayor que el que solo vive en el entendimiento, ¿no? Siguiendo la premisa 1, luego la 1, la 2 y la 3 que había mencionado, Dios es aquello de lo cual nada mayor puede pensarse, siguiendo la 2, ¿no? Las dos posibilidades, ¿no? Si existe en nuestro cerebro o también puede existir en nuestro cerebro en la realidad, y siguiendo la 3, que solamente existe la posibilidad de que haya un Dios o puede haber un Dios o un ser con las mismas características que hay, un ser con las mismas características que, que tiene, ¿no? Tanto en nuestro entendimiento como en la realidad, daría como resultado la premisa 7, ¿no? Que es, ya, si hay un ser que tiene las mismas características, ¿no? Y que de un ser que está en nuestro entendimiento como en la realidad, entonces Dios es aquello de lo cual la mayor puede pensarse, Dios también puede existir en la realidad y por lo tanto Dios existe, ¿no? Bien, ha sido la explicación y las objeciones, que esto es básicamente las críticas que puede recibir este argumento ontológico, ¿no? Porque tiene lógica, obviamente, no se apela a la razón. Veamos, el argumento ontológico, al apoyarse solamente en la razón, contradice el principio empírico, ¿no? La razón nunca puede producir por sí sola un conocimiento sustancial de la realidad, ¿no? Es decir, por más de que yo piense en Dios o lo razone, esto no quiere decir que, digamos, exista en la realidad, ¿no? No es que haya una conexión, ¿no? Yo pienso algo y ese algo automáticamente exista, no, tiene que haber un trabajo, tiene que haber algo, ¿no? Pero en este caso Dios es omnipotente, omnisciente y es extremadamente bueno, no es una creación del ser humano, ¿no? No es como yo pienso, ¿no? Voy a construir, digamos, una pared. No es lo mismo, ¿no? Primero lo tengo en la mente y luego lo construyo con mis manos, ¿no? O sea, no puedo, una persona no puede crear de alguna manera un ser de estas características, ¿no? Omnisciente, omnipresente, omnipotente, omnisciente y extremadamente bueno. No se puede apoyar, ¿no? El hecho de que de apoyarse solo en la razón, no puede, o sea, no puede producir por sí solo un conocimiento que exista, ¿no? El conocimiento de la realidad se basa esencialmente en los datos de los sentidos, ¿no? ¿No? Yo sé que, no sé, el mar existe porque voy al mar, me mojo, puedo sentirlo, tocarlo, pesarlo, una piedra también, un animal también, puedo verlo, puedo ver sus colores, todo eso.
y lo sé mediante mis sentidos. En cambio, el conocimiento de Dios no. O sea, es básicamente la creación de que si existe en nuestro cerebro, también debe existir en la realidad, ¿no? Pero solamente se basa o apela a la razón, no a los principios empíricos, ¿no? No puedo sentirlo con mis cinco sentidos, o percibirlo con mis cinco sentidos, ¿no? O no puedo verlo, etcétera, ¿no? Luego, la siguiente objeción, el argumento ontológico trata de probar la existencia de Dios recurriendo únicamente a la idea o definición de Dios como tal, ¿no? Algo tan grande que nada mayor que él puede pensarse, ¿no? Solamente se apela a la definición de Dios, ¿no? No apela de alguna manera a sus características, además características de la realidad, ¿no? No hay en la realidad un ser omnisciente, omnipotente, ni extremadamente bueno, ¿no? Que lo acepte todo. Y creo que esa es una objeción que también tiene muy bien sustentada para o contra este argumento. La última objeción es: una palabra no puede probar la existencia de algo distinto de ella misma, ¿no? Esto también creo que por más de que yo diga algo o invente una nueva palabra, no quiere decir que exista en la realidad, ¿no? Una palabra no puede crear algo concreto, ¿no? Eh, Básicamente, ¿no? Es al revés, ¿no? Lo que es algo concreto, de alguna manera, es nombrado mediante la palabra, pero por medio de la palabra no puedo construir una pared, no puedo construir un edificio, no puedo construir alguna otra cosa, ¿no? Un puente. Por medio de la palabra no puedo construir algo, ¿no? Se construyen cosas en la realidad mediante cosas de la realidad. Eh, y mucho menos se pueden crear cosas, como había mencionado, ¿no? O seres omniscientes, omnipotentes y extremadamente bondadosos. Básicamente estas son las objeciones de este argumento. Hay dos argumentos más y uno, pero creo que ya, para no hacer muy largo este video, creo que con eso basta. Espero que les haya encantado, ¿no? Este argumento es muy interesante, de hecho, pero también su contraargumento lo es. Esto fue todo por mi parte. No se olvide de suscribirse, darle like a esa cosita porque me ayudarían demasiado, mucho a seguir difundiendo todo este conocimiento de la filosofía espacial, ¿no? Hasta pronto, amigos. Chao.